muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos a este programa, La Hora Feliz. Josué Ceballo contigo, por la misericordia del Señor, compartiendo en el día de hoy. Reciba un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Muchas gracias por preferirnos a esta hora del día, a pesar de tantas opciones que hay en los medios, en las redes sociales. Gracias por estar ahí en este programa y como siempre nuestra invocación al Señor. Le pedimos al Señor que Él nos acompañe, que Él vaya con nosotros en este programa de manera que sea de bendición para toda nuestra audiencia, donde quiera que usted se encuentre. La pregunta que tenemos en el día de hoy es muy sencilla, muy fácil. ¿Es correcto velar a un muerto en la iglesia? Esa es la pregunta que tenemos ahí en el templo, en la iglesia de Dios en Cristo, la hermosa cuarta. Entonces se murió un líder, se murió el pastor, se murió un hermano de la iglesia. ¿Usted cree que es correcto? ¿Usted estaría de acuerdo con la práctica de velar al difunto en la iglesia, dentro del templo? Ok, ¿qué nosotros podemos decir al respecto? Preste atención, 2 minutos solamente. Gracias de verdad por las opiniones, pero yo necesito que nosotros seamos un poquito más coherentes. Tres argumentos al respecto de este tema que nosotros hemos señalado en el día de hoy. Número uno, hubo un hermano que señaló algo interesante y él decía, pero nosotros los creyentes en las funerarias hacemos cultos. Y si en las funerarias hacemos cultos, los cultos para los deudos, para consolar a las personas que están ahí, a los familiares, etcétera, etcétera. Si nosotros hacemos un culto en la funeraria y decimos nosotros que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, Él va a estar ahí. Entonces, si usted está orando, leyendo la Biblia, haciendo un culto en la funeraria, la presencia de Dios está ahí. Eso técnicamente se convierte en un lugar de culto, en un lugar de adoración. Técnicamente se convierte en una iglesia. Entonces, ¿usted vive haciendo culto en la funeraria? O sea, ¿cuál es la diferencia? Dice, no, porque eso sería como idolatría. Pero cuando tú estás haciendo un culto delante de la caja del muerto, no está invocando el nombre de Jesús y predicando y anunciando el evangelio. Entonces, lo único que está cambiando es la ubicación, pero tú estás haciendo una invocación a Dios. Y cuando hablamos de velar al muerto, yo sé que mucha gente tal vez tiene la idea, no sé, antiquísima, la idea tradicional de que usted está haciendo algo por el muerto. Usted no está haciendo nada por el muerto. Usted está haciendo algo por los deudos, por los familiares, por los que están desconsolados, los que están llorando. Entonces, por eso es que usted lo hace. Porque el muerto, usted sacarlo del hospital o de la casa y enterrarlo, no hay problema. Ahora, el tema son los que quedan atrás, sus familiares que están dolidos y que necesitan consuelo. Y la iglesia, usted tiene que estar de acuerdo conmigo que la iglesia, uno de los roles que tiene la iglesia es proveer consuelo a aquel que está desesperado, a aquel que está triste. Entonces, cuando la iglesia está presente en un velorio, no está más que cumpliendo con su rol, con su servicio. Entonces, ahí tenemos que ser coherentes. Si llevamos la iglesia a la funeraria o el muerto a la iglesia, al final y al cabo estamos haciendo lo mismo, que es enfocarnos en el consuelo y la fortaleza de los familiares, amigos y relacionados de la persona que ha fallecido. Número uno. Número dos, aquí me voy a ir a la parte histórica. Nadie me mencionó, yo estaba esperando que alguien me mencionara, pero mire, en el siglo II, los primeros cristianos enterraban a su gente en cuevas, enterraban a la gente que moría, los mártires que morían, lo enterraban en cuevas que ellos comenzaron a llamar catacumbas. No sé si usted había escuchado ese término, las catacumbas. Y déjeme decirle que cuando comenzaron las persecuciones, cuando el Imperio Romano se sintió amenazado por el poder de la iglesia cristiana, comenzó una persecución feroz contra los cristianos. Y los cristianos, para poder celebrar sus cultos, para poder celebrar sus reuniones donde cantaban, donde leían la palabra, donde oraban, ¿usted sabe dónde era que se reunían? No podían reunirse en público, no podían reunirse en sus casas, no podían reunirse en una iglesia. ¿Y usted sabe a dónde se reunían ellos? A adorar a su Dios. Ajá, ahí mismo.
nada más y nada menos que en las catacumbas, ahí eso no era funeraria, no, ese era el cementerio, porque ahí estaban los cuerpos de la gente, los mártires que habían muerto por la causa de Cristo y familiares que estaban ahí. Usted estaba adorando al Señor con el cuerpo del muerto ahí. A eso se vio forzada la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I y siglo II, y se adoraba al Señor porque realmente la invocación de Dios es más poderosa que el lugar. Hay gente que todavía no procesa eso, hay gente que cree que el poder está en las cuatro paredes, y no, las cuatro paredes no es la que contiene, eso es el modelo antiguo testamentario, donde se reúne, donde hay una asamblea de santos, donde hay una asamblea de gente, donde hay una reunión de gente que de un mismo propósito, en un mismo propósito, invocan o se proponen unidos, unánimes, a invocar el nombre del Señor. Eso es una palabra de Jesús mismo. Jesús iba a estar ahí. Y eso se convierte en una reunión de santos, aunque sea una catacumba. Entonces, yo sí sé que es un poco delicado, porque tampoco es que vamos a convertir la iglesia en una funeraria y que imagínese una iglesia de 1000 miembros donde, qué sé yo, cada rato se muere uno, no sé, o un primo, un amigo. Tampoco vamos a convertir la iglesia, porque eso interrumpe el servicio, el funcionamiento normal de la iglesia. Entonces yo entiendo que sí, que hay que darle prioridad al tema de la funeraria y de las casas, para no convertir la iglesia en una funeraria donde constantemente estemos velando gente. Y entonces ya hay la labor evangelística de la iglesia. Entonces ahí como que entra en un problema, porque usted dice, sí, pero hoy teníamos culto, pero hoy vamos a velar a una gente. No estoy diciendo que no se pueda, pero ahí ya comienzan los asuntos logísticos. Pero también yo sí sé que hay mucha gente, muchos pastores que son cautos en cuanto a abrir la iglesia para velar a un muerto, porque después dicen, bueno, si yo lo hice con una persona, ¿qué va a pasar con los otros? Voy a tener que hacerlo con los otros. Si yo se lo hice con la mamá del presidente de los caballeros, entonces cuando se le muera la mamá al presidente de la dama, entonces la expectativa se genera como que ya la iglesia está obligada a prestarse para hacer funeraria. Y eso, ¿verdad? Yo sé que resulta ser un poco delicado. Yo no veo ningún inconveniente en que para un líder de la iglesia, el pastor de la iglesia muere y hay que buscar una funeraria. Amén, lo pueden velar en la funeraria, pero si por alguna razón alguien quisiera, bueno, es que no cabe, ninguna funeraria aguanta las miles de personas que van a venir a ver, qué sé yo, a la persona, o los cientos de personas, y el único lugar que se presta puede ser el templo, la iglesia. Pues ni modo, yo no tengo ningún inconveniente en que se haga así, pero la práctica, les digo, lo preferible es que la gente vaya a las funerarias, que la gente vaya y velen al cuerpo en su casa, y que la iglesia o una parte de la iglesia se traslade allá y haga su labor, haga su función de consuelo. Pero si por alguna razón la iglesia, el pastor, los líderes entienden que hay una circunstancia que es oportuna, que es apropiada, que se ha forzado una situación y no se puede por allá ni por allá, y la iglesia es la única alternativa, yo creo que pueden hacerlo y no hay ningún estorbo, no hay ninguna prohibición bíblica. Había alguna gente que dice, no, porque es idolatría. Yo creo que eso fue totalmente fuera de proporción, porque no estamos adorando a nadie, solamente a Dios. No estamos haciendo nada por el muerto, sino cumpliendo con una labor de consuelo para los deudos. Entonces yo pienso que no hay ningún problema. No sería la primera opción, reitero. Hay que apelar a otros lugares que se especializan en eso, pero si no, la alternativa más apropiada es la iglesia, no hay ningún impedimento bíblico para hacerlo. Yo con esto termino. Agradezco muchísimo. Si usted no está de acuerdo conmigo, bueno, sígame queriendo, pero para mí, como siempre, ha sido un gran honor, un placer, un privilegio haber aprendido con ustedes y haber compartido nuestro punto de vista sobre este tema. Dios te bendiga mucho. Bye bye.